Si la pregunta es abierta, si sé genéricamente cómo se va a evaluar, sí. Si está armado el parcial y tengo las preguntas, la respuesta es no. No, ¿cómo va a ser? Me refiero a la metodología. La metodología, sí, va a ser similar a la evaluación anterior, a través de la plataforma. ¿Va a haber preguntas a desarrollar? Posiblemente sí, que son con las cuales, digamos, con las que permitimos por ahí jugar un poco con la meta final. Un segundo que se terminan de ir uniendo. Bueno, igual vamos empezando con los que estamos. Bueno, hoy es la última clase, chicos. La última clase previo, digamos, al repaso de la última clase de contenido nuevo. Nos va a quedar la clase del próximo martes, que va a ser para los que quieran, digamos, estar presentes, y en la medida de que tengan cosas para consultar. Y después ya el jueves próximo vamos a tener parcial en la hora de cursada. Va a ser similar a la vez pasada, nos conectamos y dentro del horario que asignemos vamos a tener que prender las cámaras, los micrófonos y hacer la prueba. ¿Bien? Así que hoy sería la última vez que incorporaríamos contenido a lo que es este curso. Mayormente creo que hemos logrado ser bastante abarcativos. Sé que las otras comisiones, algunas no han llegado a tocar tantos temas. En este caso, bueno, yo les decía, mi intención era a veces enfocarme en lo que me parecía que iba a ser más saliente para el día de mañana para ustedes, al menos tener un roce mínimo desde una visión jurídica. Naturalmente, si les toca el día de mañana tener que profundizar respecto a alguna cuestión, espero haberle dado los contenidos mínimos para que sepan por dónde empezar. Así que hoy nos quedaba, dentro de las bolillas que están pendientes, tenemos más de una pendientes, hay 4 bolillas que no llegamos a ver hasta hoy, que sería la bolilla de derechos reales, la de derechos reales de garantía, una de influencia del tiempo en las relaciones jurídicas y la de transmisión de derechos por causa de muerte o sucesión. Yo hoy tenía la intención de dar todo lo que es derechos reales porque me parece que es un tema más saliente que los otros. En todo caso, el martes próximo podemos llegar a charlar si sobra tiempo, pero no para que se incorpore como contenido del examen, sino para que tengan ustedes el conocimiento de lo que es el tiempo en las relaciones jurídicas y lo que son las sucesiones. Pero no es tan importante en mi opinión. Así que vamos a arrancar de lleno con los derechos reales. Bien. Nosotros hasta ahora en el curso, cuando hablábamos de derechos, principalmente hemos hablado de relaciones subjetivas, es decir, relaciones entre personas. Yo principalmente hemos estado hablando siempre de responsabilidad, de obligaciones, de contratos, de los cuales se destaca que hay una relación entre un sujeto y otro, o entre varios sujetos y otros, que hemos llamado las obligaciones que podían ser individuales o podían ser solidarias, que podían ser mancomunadas. En definitiva, estamos hablando de obligaciones que eran personales. La clase de hoy vamos a ver los derechos que son inherentes a la relación entre un sujeto y una cosa. ¿Bien? Reitero, no es la vinculación entre dos personas, sino que es la vinculación entre una persona y una cosa determinada. Esto lo tenemos específicamente previsto en el código, así que la clase de hoy surge toda del Código Civil Comercial. Es un libro entero del código. Yo no me acuerdo si cuando arrancamos la primera clase les conté, pero históricamente los códigos están organizados en libros y secciones, porque así eran impresos, digamos, o encuadernados. En este caso se mantiene esta forma de ordenar el código, y acá está en el libro cuarto. ¿Bien? Dentro del articulado es el artículo 1882, el primero de los artículos que hace referencia a lo que es el derecho real, y
en este caso nos da un concepto general de derecho real, que un poco vamos a leer y comentar. Repite el número, profe. 1882. Este artículo nos dice: el derecho real es el poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre su objeto en forma autónoma y que atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia y las demás previstas en este código. Bien, ¿qué ocurre con esto? Bueno, yo les decía, les adelantaba, es una relación entre una persona y una cosa. Bien, en este caso nos agrega la definición que proviene de origen legal, es decir, estas relaciones no van a surgir por convención entre las personas, sino que emanan directamente de la ley. Vamos a ver que son limitados los derechos reales a los que específicamente enumera la ley. Esto lo hace en el artículo 1887. Ahora a continuación vamos a leer cuáles son los derechos reales. Y tiene la particularidad que, con otras palabras, las que dice la definición, me da una relación de señorío, es decir, una relación mía sobre la cosa, de manera tal que me permite a mí ejercer, acá el código me dice hoy en día, en la actual definición, dos facultades, de persecución y de preferencia. Es decir, que yo tengo la posibilidad, respecto de este bien, de ejercer la posibilidad de perseguirlo por sobre cualquier otra persona, y a su vez también de ejercer preferentemente los derechos que de él emanen. Esta definición que por ahí de entrada les va a parecer quizá un poquito compleja, ahora la vamos a ir desgranando a partir de que vayamos viendo los otros derechos en particular y vayamos enumerándolos. ¿Bien? ¿Hasta acá me van siguiendo? Si no... Sí, profe. Buenísimo. Bueno, como les decía, vamos a pasar a los artículos siguientes. El 1883 me dice que el derecho real puede ser ejercido sobre la totalidad de la cosa o sobre una parte de la cosa, es decir, que yo puedo tener ejercicio parcial sobre una cosa, que sería, por ejemplo, el derecho del condominio. Ahora vamos a ver cuál es cada uno, pero en el condominio yo soy titular junto con otra persona. Es decir, yo ejerzo un derecho real, pero lo comparto con otro. O bien puedo ejercerlo de manera exclusiva sobre la cosa, y ahí, digamos, voy por el total del bien. Ejemplo, el dominio, el derecho de dominio. Después, en 1884 nos dice, esto que yo les adelantaba, de que los derechos son legales, los derechos reales son legales, no pueden surgir de un acuerdo entre las partes. Dice este artículo: la regulación de los derechos reales en cuanto a sus elementos, contenido, adquisición, constitución, modificación, transmisión, duración y extinción es establecido solo por la ley. Es nula la configuración del derecho real no prevista en la ley o la modificación de su estructura. Es decir, es un régimen cerrado. Con lo cual, vamos a ver que la enumeración que tenemos ahora a continuación es una enumeración de tipo numerus clausus. Es decir, los derechos reales son los que están, ninguno más que estos. Y acá, esto que les decía, la persecución de preferencia, lo tenemos desarrollado un poco más amplio en el 1886, que dice: el derecho real atribuye a su titular la facultad de perseguir la cosa en poder de quien se encuentra y hacer valer su preferencia con respecto a otro derecho real o personal que haya obtenido oponibilidad posteriormente. Bien, como les voy a adelantar ahora, hay una particularidad de que los derechos reales se ejercen, y acá hay una expresión latina que es muy repetida para definirlo, erga omnes. Es decir, al yo adquirir un derecho real, no tengo una relación subjetiva con una sola persona, sino que este derecho lo voy a poder aplicar contra cualquier persona. Es decir, yo contra toda la humanidad. Vamos a un ejemplo. Yo soy dueño de una cosa determinada, mi relación de poder sobre esta cosa es oponible a todas las personas, digamos, de la comunidad. No hace falta que yo tenga una vinculación personal con cada uno de ellos, sino que se lo aplico directamente a todos. ¿Bien? Aquí, erga omnes, contra todos.
¿Cuáles son entonces los derechos reales? Que es un poco lo que va a ser el contenido de la clase. Yo ahora los voy a enumerar y lo que vamos a ir haciendo a lo largo de esta clase, o al menos esta primera parte, es intentar definir cada uno de estos derechos y yo al menos sucintamente explicarles cómo funciona. Bien, algunos los conocerán ya por la experiencia práctica, otros quizá de oído. No son complejos de comprender. Bien, lo que vamos a ver son los alcances hoy. Entonces, lo tenemos en el 1887. Recordemos que la lista es cerrada, son solamente estos. Dice este artículo: son derechos reales en este código el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, el cementerio privado, la superficie, el usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre, la hipoteca, la anticresis y la prenda. Bien, estos últimos que mencioné son incluso derechos reales de garantía, que es otra de las bolillas que tenemos que mencionar en el día de hoy. Bien, respecto de esta enumeración, hay clasificaciones. Estas clasificaciones, como siempre yo le digo, las clasificaciones son arbitrarias, es decir, que son dispuestas, hay tantas clasificaciones como posibilidades de agrupar tenga la inteligencia humana, pero bueno, yo me voy a detener en las clasificaciones que específicamente toma nuestro legislador y que utiliza el código. Bien, entonces, la primera de estas clasificaciones que les voy a mencionar es los que son derechos reales sobre una cosa propia o sobre una cosa ajena. Bien, así tenemos que son derechos reales sobre cosa propia, de manera parcial o total, el dominio, el condominio, propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios, tiempo compartido, cementerio privado y derecho real de superficie. Los restantes que están mencionados en esta enumeración se van a ejercer sobre una cosa ajena. Para que ustedes entiendan un poquito más esto, lo voy a dar con un ejemplo. El derecho real de dominio es esa relación que tiene de señorío una persona respecto de un bien que lo hace convertirse en dueño. ¿Bien? Es el más sencillo por ahí de comprender. Yo soy, por ejemplo, titular de un inmueble, entonces tengo con ese bien del cual soy dueño, tengo una relación de dominio. Soy yo el único dueño, titular. Bien, ese es un derecho que estoy ejerciendo sobre un bien que es propio. Pero hay ciertos derechos que se pueden constituir, o se deben en realidad constituir, sobre bienes que necesariamente deben ser ajenos. Pongo ejemplo. El derecho de servidumbre, que no sé si alguna vez lo han escuchado nombrar, ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle a lo largo de la clase, pero por ejemplo tenemos diferentes tipos de servidumbre. Uno de ellos, por ejemplo, es la servidumbre de paso. Supongan que ustedes son dueños de un campo y ese campo está rodeado, digamos, de otras propiedades, de manera tal que si ustedes quieren acercarse a su campo a través de una ruta, tienen que pasar por el campo de un vecino. ¿Bien? Entonces, para que ese paso que ustedes vayan a hacer sea de manera legal y que sea permitido en el tiempo, se puede constituir un derecho real de servidumbre, de paso en este caso, que afectará el bien de mi vecino de manera tal que me va a asegurar a mí la posibilidad siempre de pasar legalmente. ¿Me siguen en la explicación? Ahí tenemos un derecho real que me da a mí una relación con una cosa que es ajena. Si es muy complejo, me dicen, voy para atrás, freno, vuelvo, explico. ¿Hasta acá se entienden los dos tipos de derechos sobre cosa propia o ajena? Bien, me piden acá en el chat que explique de vuelta lo último. El primero, por ahí era más sencillo, yo decía, es la relación real con una cosa que es de mi patrimonio, que es mío. El segundo tipo es sobre una cosa que es ajena. Yo recién lo di con un ejemplo, pero por ahí, si no conocen el derecho puntual que les estoy explicando, le va a resultar más difícil. Lo vuelvo a explicar. El derecho de servidumbre es una relación real que tengo yo sobre una cosa que no es mía, que es ajena. En este caso, yo puedo tener una servidumbre que es de paso,
se llama así, servidumbre de paso, que es la afectación de la propiedad ajena a permitirme a mí circular con un fin únicamente de recorrerlo para llegar a mi inmueble. Bien, entonces yo estoy afectando un inmueble ajeno, que no es mío, para que me otorgue a mí un derecho a circular por el mismo. Vamos a otro ejemplo de algún derecho real sobre cosa ajena. Supongan el derecho de prenda. Esto es un derecho de garantía. Ahora vamos a ver también sobre el final de la clase cómo funcionan. Entonces, en el caso de la prenda, por ejemplo, yo que tengo una relación crediticia, yo tengo un crédito contra alguien, y para reforzar esa relación crediticia, la persona que me debe me otorga una garantía sobre una cosa. Es decir, me da a mí el derecho, con la prenda, a poder cobrarme tomando ese bien en caso de que no cumpla su obligación. Reitero, el derecho se constituyó sobre un bien que no es propiedad del titular del derecho real, sino sobre el bien de una persona ajena. En este caso, el bien prendado. ¿Se entendió ahí? Si no, igual avanzaremos y ahora cuando lleguemos a los casos puntuales los dirán. Profe, eso de la garantía no es la prenda, por ejemplo, de los autos, cuando compras el auto que queda prendado, pero te queda está el auto tuyo ahí. No, sí, es un eso? tipo de... La prenda, ahora no me quiero adelantar a la clase, pero ya que me hace la pregunta muy cortito, te lo explico. La prenda es un derecho real de garantía, como dije, que es una forma de reforzar la obligación. ¿Por qué vos conocerás la prenda de los vehículos? Porque si alguien va al banco y le dice, señor banco, ¿me otorga un crédito? Sí. ¿Cómo lo quiere? ¿Personal o prendario? En caso, bueno, lo pido prendario. Bueno, te presto más plata si es prendario. ¿Por qué? Porque yo me constituyo no solo como acreedor tuyo, sino que a su vez me estás dando un derecho sobre el bien que estás comprando con el crédito. Entonces, si vos no me pagás el crédito con el cual fuiste a pagar el auto, yo puedo el día de mañana ir a pedirte el secuestro y puedo ir a rematarlo, ese vehículo, de manera tal de que cobre ese crédito primero que el resto de los acreedores. ¿Bien? Recuerden que yo recién dije que tenía un derecho de preferencia, el derecho real. Bueno, acá está un claro ejemplo. Yo soy un acreedor preferente al resto, o sea, porque tengo una prenda. Ahora igual vamos a llegar a ese derecho y lo vamos a desarrollar, pero es un caso, digamos, de derecho real ajeno. Avanzamos un poquito. Después, otra de las clasificaciones, 1889, que divide entre derechos reales principales y accesorios. Los principales son los que recaen sobre la cosa directamente, y acá lo que nos dice el código es: los derechos reales son principales, excepto los accesorios de un crédito en función de garantía. Son accesorios la hipoteca, la anticresis y la prenda. Bien, o sea que van a ser, todos los derechos van a ser principales, salvo que se trate de estos tres derechos de garantía. ¿Y de qué son accesorios? Son accesorios de una obligación que hay previa personal. En el caso que consultaba recién Gisela, para que este derecho real exista, primeramente tiene que haber habido una obligación. En el caso fue un contrato de mutuo. ¿Bien? Entonces, el derecho real es accesorio de esa obligación personal. Si se paga el crédito, se extingue el derecho real, puesto que es complementario de eso. No se preocupen si es muy complejo, ahora lo vamos a avanzar. Después, la última de las clasificaciones me dice que hay derechos reales sobre cosas registrables y otras sobre cosas no registrables. Esto lo hemos charlado ya en clases pasadas. Cuando el derecho real requiere que se inscriba en un registro pertinente, va a ser un derecho sobre cosas registrables. Y si no, va a ser sobre cosas no registrables. El caso más común, los inmuebles y los vehículos, como ya lo hemos comentado en el curso, requieren que efectivamente para que se pueda ejercer el derecho y se configure el derecho, que uno pase por un registro que tome, digamos, la debida nota de la existencia de este derecho real. ¿Cómo nacen los derechos? ¿Cómo se extinguen? Bueno, esto lo tenemos
largamente definido en el capítulo 2 de este libro. Vamos a leerlo un poco rápido, pero dice el 1892. La adquisición derivada por actos entre vivos de un derecho real requiere la concurrencia de título y modo suficiente. Se entiende por título suficiente el acto jurídico revestido de las formas establecidas por la ley que tiene por finalidad transmitir o constituir el derecho real. La tradición posesoria es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales que se ejercen por la posesión. No es necesaria cuando la cosa es tenida a nombre del propietario y este por acto jurídico pasa el dominio de ella al que la poseía su nombre, o cuando el que la poseía a nombre del propietario principia a poseerla a nombre de otro. Bueno, esto ya es de un grado de complejidad para ustedes por ahí alto. Ahora voy a explicarles. Lo último, la inscripción registral es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales sobre cosas registrables en los casos legalmente previstos y sobre cosas no registrables cuando el tipo del derecho así lo requiera. Vamos a lo que importa de esta cuestión. ¿Cómo nace el derecho real? Bueno, las palabras acá clave para ustedes son el título y el modo. Bien. Para que se origine una transmisión de un derecho real, tienen que darse estas dos cuestiones, título y modo. El título es el acto jurídico que tiene el fin de transmitir el derecho real. Bien, ustedes ya vieron actos jurídicos, lo vimos para el parcial pasado. Entonces, en cada caso va a ser la operación previa que dio lugar al nacimiento de este derecho. Disculpen que apago el teléfono. Ahora sí. Le estaba entonces diciendo título y modo. Entonces, el título es el acto jurídico por el cual uno obtuvo el derecho real. Bien. Y el modo es la forma en que se efectivizó. Entonces, por lo general, el modo es a través de la tradición. La tradición es la palabra utilizada para decir la entrega efectiva de la cosa. Entonces, vamos con un ejemplo, así no queda tan abstracto. Yo quiero adquirir un derecho de dominio, es decir, quiero adquirir la titularidad de un bien. Supongan, no sé, me quiero comprar un alfajor. El título, ¿cuál va a ser? El acto jurídico por el cual lo estoy comprando. El negocio de la compra y venta. Y el modo va a ser la entrega efectiva, cuando me lo dan en la mano. ¿Me siguen hasta acá? Díganme así si nos frenamos y lo hacemos con mayor desarrollo. El título entonces es el acto de compra y venta y la entrega de la cosa sería el momento El modo. de modo. El título es el acto jurídico por el cual adquiero y el modo es la tradición, es la efectivización. Sí, acá Juan Ignacio dice, cuando se concluye, sí, sería la puesta en práctica, digamos, si lo quieren ver de ese modo. Título, entonces, el acto jurídico con las formas legales por las cuales lo adquiero al derecho, y el modo es la efectivización. Es la palabra correcta es la tradición. ¿Bien? Entonces, yo para decir que adquirí un derecho real, requiero entonces dos elementos, título y modo. Cuando tengo ambos elementos, título y modo, a partir de ese momento soy el dueño, digamos, o soy el titular del derecho real. Para complicárselas un pelito más, cuando el bien requiere inscripción registral, a su vez, aparte del título y modo, requiero pasar por el registro. Vamos a ponerlo con un ejemplo puntual. Yo recién les dije, para comprarme yo el alfajor, derecho de dominio, lo que tengo que hacer es tener la compra y venta, es decir, haber pagado y que me hagan efectiva entrega, la tradición. Listo, me quedé con el alfajor. Pero si lo que quiero comprarme es un vehículo, no solo tengo que hacer la operación de compra-venta y no solo tengo que recibir el rodado,
o simbólicamente recibir las llaves del rodado, sino que a su vez tengo que hacer la inscripción en el registro de propiedad automotor, llenando los formularios pertinentes, el 08, pagando la tasa de transmisión, y recién voy a ser dueño cuando junté título modo e inscripción registral. ¿Se entiende? No me dejen solo acá. ¿Se llega a comprender? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, después tenemos una serie de artículos. Yo acá, como le decía, no quiero detenerme mucho porque si no, no voy a llegar a ver todos los derechos, pero el 1893 me parece que es importante. Dice: la adquisición o transmisión de derechos reales constituidos de conformidad a las disposiciones de este código no son oponibles a terceros interesados y de buena fe mientras no tengan publicidad suficiente. Se considera publicidad suficiente la inscripción registral o la posesión según el caso. ¿Qué ocurre con esto? Se lo explico un poco históricamente. Todo lo que es un derecho real, digamos, que también tiene su origen en lo que es el derecho romano, requiere estas solemnidades porque es un derecho que, vamos, como dije, a aplicarse contra todas las personas. Es decir, cuando yo compro algo o adquiero algo, yo tengo el derecho a repeler el ataque de cualquier persona que quiera quedarse con lo que yo compré. Es decir, yo me compré ese alfajor y el kiosquero ya no puede quedárselo él. Yo ya lo compré, es mío. Cualquiera de ustedes no me lo puede venir a quitar. Es mi alfajor. Es mi derecho tenerlo y poder, digamos, defenderlo de ustedes. Pero para dar, digamos, cuenta a todo el mundo de que el alfajor es mío y no es de otro, requiere ciertos actos de publicidad. Entonces, de acá viene, digamos, de la tradición del derecho romano, requiere efectivizar ciertos actos que a veces son solemnes y a veces no son tan solemnes, para que todo el mundo en principio sepa que ese derecho es mío. Entonces, la entrega física, esto que se llama, que yo decía, tradición, es una forma de exteriorizar un acto y que se vea que yo compré. O sea, yo estoy recibiendo de alguien voluntariamente y ahí estoy demostrando que eso me fue entregado y que a partir de ese momento yo adquirí el derecho. Bien. Hay ciertos bienes que son más importantes para nuestro sistema jurídico y por eso no nos quedamos con la mera entrega, porque la mera entrega a veces puede dar lugar a confusiones. Entonces, en esos casos, nuestro legislador le ha puesto un grado más de complejidad y dice, bueno, aparte de tener el acto jurídico previo y aparte de hacer la entrega, lo que voy a pedir es que ustedes vayan y registren esta operación en un registro que es público. Ese es el sentido del registro automotor o el registro de propiedad inmueble o de cualquier registro que tengamos en el país. Dar publicidad. Si yo voy y pregunto respecto de cualquier patente, en cualquier chapa dominio, hay nombre de quién está, yo ahí voy a poder saber, es de fulanito, lo compró en tal fecha, tiene constituido un derecho real de prenda, tiene puesto un embargo. ¿Me siguen? La idea es que no haya duda respecto de quién ejerce el derecho real. Porque el derecho real, reitero, no es una obligación de una persona con otra, sino que es el derecho de una persona con la cosa y opuesto a todo el mundo, erga omnes. ¿Bien? Ese es el concepto que quiero que se queden de esta primera parte de la clase. Bien. Entonces, las formas de adquirir la titularidad son las que están previstas en la ley, por los actos jurídicos. Agrega el código, en esta parte, que uno tiene como forma para adquirir un derecho real la posibilidad de ejercer la prescripción adquisitiva. Ustedes esto lo han escuchado nombrar con algún término no tan jurídico, que es lo que ustedes conocen como la usucapión, que si alguna vez lo escucharon nombrar. Pero es una de las formas que nuestro ordenamiento también nos da para convertirme en titular de derechos reales. Lo tenemos en el 1897 y dice: la prescripción para adquirir es el modo, vuelvo acá a la palabra modo, ten en cuenta, por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real mediante la posesión durante el tiempo fijado por la ley. Bien. Y acá en este caso, ustedes seguramente han escuchado hablar
de esta cuestión de lo que es la usucapión. Bueno, esto es un instituto que me permite obtener un derecho real respecto de bienes a los cuales no me fueron por ahí entregados a mí. No existió una tradición. A veces le decía, la forma habitual es mediante la tradición. Tengo un acto jurídico y me hacen entrega. Bueno, acá nadie me hizo entrega. Yo lo que estoy acreditando es resultar ser el poseedor de un bien. Ahora vamos a ver en breve qué es la posesión, pero con la posesión yo me demuestro como dueño, es decir, hacia afuera, hacia la gente, hacia la comunidad, yo me comporto como si fuese el dueño, por más de que no lo sea y por más de que no haya adquirido la cosa con el modo y la tradición. ¿Bien? Pero yo de todas formas me comporto de esta manera. Entonces, si yo lo hago durante un tiempo determinado, que en el caso de los bienes inmuebles está previsto de realizarlo durante 20 años, luego de pasado este tiempo, si yo esta posesión la tuve de manera pública, pacífica y continua, el legislador me va a permitir de que yo le pida a un juez de que me constituya como titular del derecho real y en definitiva me otorgue el dominio de un bien. ¿Cuál es el sentido de este instituto? Lo que acá se busca es que no haya bienes que sean ociosos o que quieren el desperdicio de los bienes. Si hay una persona que durante un tiempo determinado, que es bastante largo, porque piensa en 20 años no es un tiempo corto, que ocupó una cosa como si fuera propia, y el verdadero dueño lo toleró, bueno, le vamos a terminar dando la posibilidad a esta persona de que continúe en uso y que incluso se constituya a partir de ese momento como dueño. ¿Me siguen? Vamos entonces ahora, si esto se entendió, a explicar efectivamente qué es la posesión y qué es la tenencia. Esto, ambas dos, posesión y tenencia, son las relaciones de poder que existe entre el sujeto y la cosa. Bien, yo les dije al comenzar la clase, el derecho real es el derecho de la persona a la cosa, bien, que estaba ejerciendo una relación de poder. Bueno, las posibilidades de relación de poder que me enumera acá el código, en principio son dos: posesión y tenencia. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Lo explico vulgarmente, ahora lo miramos en el artículo. Como yo les adelanté, la posesión es esta relación de señorío por la cual yo me comporto como si fuera el dueño, no reconociendo derecho a ninguna otra persona. Bien, mientras que la tenencia es una relación de poder que tengo con la cosa, pero en este caso yo sí reconozco que otra persona es el dueño. El ejemplo más clásico para que ustedes puedan entenderlo es el derecho de dominio y el derecho o el contrato de alquiler. Yo si soy dueño, por ejemplo, de mi casa, o sea, me comporto como que es mía, ejerzo la posesión, dejo entrar a quien yo quiera y excluyo a quien yo quiera de mi casa. ¿Vale? Es mi casa, soy el dueño. Cuando yo soy el locatario y estoy alquilando, también voy a estar dentro del inmueble. ¿Bien? Y también voy a poder ejercer ciertos derechos. Solo que quien alquila no se va a considerar dueño, porque en definitiva él le reconoce a otra persona que tiene un derecho superior, al locador, digamos, a la persona a la que le alquiló, le reconoce ser el verdadero dueño y él sabe de que está ocupándolo con la obligación de devolverlo en un momento determinado. Entonces, esa persona que está alquilando no es poseedor, esa persona es el tenedor, lo tiene porque le reconocen otro el derecho. ¿Bien? ¿Queda claro la diferencia vulgar entre posesión y tenencia? Hay una tercera relación de poder, que esto es un poco por ahí ya para hilar más fino, que no es ninguna de estas dos, que es conocida como la mera yuxtaposición. ¿Qué sería la yuxtaposición? Y suponga, no sé, otro ejemplo tonto. Estando yo dormido, me colocan, no sé, una copa en mi mano. ¿Bien? Yo estoy dormido, no tengo voluntad de tenerla, pero efectivamente la tengo apoyada sobre la palma de mi mano. Tengo una relación con la cosa, pero no tengo el ánimo
ni de ser dueño, ni estoy reconociéndole en otro la titularidad. ¿Bien? Las que más nos importan para el derecho no son estas. La mera superposición es algo jurídico para explicar una situación que puede darse, que yo tenga una relación con algo, pero sin querer tenerla. Las que nos importan son la posesión, en la cual yo me comporto como dueño, y la tenencia, en la cual le reconozco a otra persona la titularidad. Bien, esto, ¿dónde lo tenemos regulado? 1909, 1910. Dice, hay posesión cuando una persona por sí o por medio de otra ejerce un poder de hecho sobre una cosa, comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no. Fíjense esta última parte de que yo puedo comportarme como dueño sin llegar a serlo, que es el caso de que si yo lo hago durante 20 años, me voy a convertir en dueño. Mientras que la tenencia, dice, hay tenencia cuando una persona por sí o por medio de otra ejerce un poder de hecho sobre una cosa y se comporta en definitiva como representante del poseedor o titular. ¿Esto se entiende? Si no, me siento como que estoy hablando. Sí, profe, se entiende. Se entiende, gracias. Es un segundo sacar el mute. Incluso creo que se aprieta la barra, a ver. No sé cuál es el atajo, la tecla rápida para desmutearse. Pero, dígame, sí, profe, se entiende perfecto. Estamos en la última clase, chicos. Bueno, vamos a... Sí, consulta, gracias. Así por lo menos consulte, por favor. Mientras anda escribiendo, mientras escribís, yo sigo hablando. Posesión, entonces, del dueño de algo, reitero, es comportarse como el dueño. Puedo serlo o puedo no serlo, pero en definitiva yo no le reconozco a nadie un derecho superior al mío. Puedo tener razón o puedo tener razón, reitero, lo que importa acá es la exteriorización de mi actividad. Para darte un ejemplo, Ignacio, al respecto, si yo me meto en un inmueble, por ejemplo, me meto en un inmueble hoy y me empiezo a construir una casa. O sea, yo sé que no soy el dueño, sé que me estoy metiendo, que lo estoy intrusando. Pero si después de 20 años nadie me viene a sacar, o sea, por más de que no soy el dueño, y acredité que fueron 20 años públicos porque no me oculté de nadie, lo hacía a la luz del día, me construí la casa, fueron pacíficos porque no lo hice a la fuerza y fueron interrumpidos, por más de no ser dueño, fui poseedor y ahí me convierto en dueño. ¿Bien? Entonces, en definitiva, la posesión lo que requiere es el animus dominis, es decir, la intención de convertirme en dueño, el ánimo de ser dueño. Mientras que en el tenedor le reconozco un señorío superior a otra persona. Ahí no sé si querés reformularme la pregunta, así te la termino de entender al 100%. A ver, si ya sos dueño, es posesión también. Sí, uno siendo dueño, ejerce la posesión. De hecho, gracias por la pregunta porque también sirve para explicarle otro tema. Yo puedo ser titular registral, es decir, ese inmueble del que estoy haciendo referencia, lo puedo tener a mi nombre, pero puedo ser desposeído. Puede venir otra persona y de buena fe o de mala fe me puede quitar la posesión. Por ejemplo, no sé, yo soy dueño de grandes fracciones de campo o de terrenos y porque no vivo acá, o sea, vivo a cientos de kilómetros, cuando vuelvo después de 5 años me encuentro con que mis propiedades están ocupadas. Algo que lo vemos a diario en las crónicas de los diarios de televisión, cuando hay ocupaciones. Ahí es un dueño que ha perdido posesión, porque hubo otra persona que empezó a comportarse como dueño. Obviamente yo puedo hacer acciones para recuperar la posesión, pero una cosa diferente es ser dueño y otra cosa es ser poseedor. Reitero, la posesión es la relación de poder con la cosa, que lo tengo que ejercer efectivamente. Yo la puedo perder a la posesión.
En el caso del inmueble, bueno, como le decía, es con la ocupación efectiva. Pero si la cosa fuera mueble, una cosa cualquiera, por ejemplo esta copa, yo puedo ser dueño, pero me puedo dar vuelta y me la puede haber sacado la persona. Y ahí se perdí la posesión. Por más de que soy dueño de la cosa, he perdido la posesión. Avanzamos entonces. ¿Cuáles son entonces? Yo les decía que tenemos una lista de derechos. Vamos a ver muy rápidamente cuáles son ellos. El primero de ellos, en cuanto a orden y también en cuanto a jerarquía, podemos así decirlo, es el derecho de dominio. Lo tenemos regulado en el 1941 y subsiguientes. Dice la definición legal que el dominio perfecto es el derecho real que otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa dentro de los límites previstos por la ley. ¿Bien? Hasta ahí. Es decir, que yo, cuando hablo de dominio, es lo que vulgarmente conozco como la titularidad. ¿Bien? El derecho de ser dueño de algo. Si quieren tomarlo así, dominio, derecho a ser dueño. Este derecho tiene ciertas características. 1942. El dominio es perpetuo, no tiene límite en el tiempo y subsiste con independencia de su ejercicio. No se extingue aunque el dueño no ejerza sus facultades o las ejerza otro, excepto que ésta adquiere el dominio por prescripción adquisitiva. Es decir, yo al ser dueño, al tener el dominio, lo tengo sin plazo determinado. Es por la eternidad, mientras me mantenga vivo. ¿Bien? Otra característica, exclusividad. El dominio es exclusivo y no puede tener más de un titular. Quien adquiere la cosa por un título no puede en adelante adquirirla por otro, si no es por la falta al título. Así que es una característica particular del dominio que yo excluyo a otros titulares dominiales. Ustedes me dirán, ¿qué pasa cuando hay más de un dueño? Bueno, eso es otra cosa. Si yo tengo un bien que tiene más de un dueño, ahí estamos hablando de un codominio o condominio. ¿Bien? Pero en principio, el derecho de dominio es un derecho de exclusividad. Cuando yo soy titular dominial de algo, excluyo a cualquier otra persona. Y después, bueno, tenemos el 1945 que nos habla de que el dominio se extiende a todos los objetos que conforman la cosa con los accesorios. En particular, cuando hablamos de la extensión del dominio en un derecho inmueble, dice nuestro artículo, nuestro código, que se extiende al subsuelo y al espacio aéreo. Bien. Y a todas las construcciones, siembras o plantaciones existentes en el inmueble pertenecen a su dueño. Bien. O sea que si yo soy dueño, titular dominial de un inmueble, soy titular del inmueble con todo lo plantado y con todo lo adherido. Si en el inmueble se levanta una casa, por ser dueño del inmueble, soy dueño de la casa. ¿Bien? ¿Está claro? Sí. Bueno, después tenemos un capítulo de ciertos modos especiales de adquirir dominio. Yo no lo voy a desarrollar porque, reitero, es demasiado complejo para el contenido de la materia, pero les quiero contar muy rápidamente que el código lo que hace es regular con cierta casuística situaciones particulares en las cuales yo podría adquirir o convertirme en dueño, ya sea de manera originaria o derivada de ciertas cosas. ¿Cuáles son estas situaciones? Por ejemplo, apropiarme de cosas que no tenían dueño anteriormente. Por ejemplo, ¿de qué me puedo apropiar? De cosas que están abandonadas, de animales, de agua de lluvia. ¿Bien? Son cosas, digamos, ejemplos puntuales que da la ley para tener formas originales de obtener el dominio. Después, la caza y la pesca. Acá hay una particular, por ejemplo, muy de los Simpsons, los enjambres, por ejemplo, dice nuestro código en el artículo 1950, y dice, el dueño de un enjambre puede seguirlo a través de inmuebles ajenos
pero debe indemnizar el daño que cause. Si no lo persigue o cesa en su intento, el enjambre pertenece a quien lo tome. ¿Bien? Este es de los Simpsons, de Homero Simpson, este es diabólico cuando lo caza con el azúcar. No, son ejemplos puntuales que nos da el código de cómo adquirir de maneras particulares. Pero recuerden, el dominio, si no, lo vamos a adquirir siempre por título y modo. El título va a ser por lo general un acto jurídico, un negocio. Por lo general, compra-venta, donación, permuta, etc. Después tenemos otras formas, las comento rápidamente. Si yo encuentro un tesoro, ¿para quién es? ¿Qué ocurre con el descubrimiento del tesoro? El que primero lo descubre va a ser para él. ¿Bien? ¿Qué pasa con las cosas perdidas? Hay unos regímenes particulares de accesión de cosas inmuebles. Esto, aunque les parezca raro, ¿qué ocurre? Aluviones y abulsiones. Que es, por ejemplo, supongan el aluvión es cuando se crea dominio a través de la sedimentación. A ustedes les puede parecer algo raro decir de qué me está hablando Luciano en clase de hoy, pero supongan que ustedes son dueños de un inmueble costero y el río que baña su inmueble a partir del paso del tiempo comienza a hacer que crezca la costa y de manera tal que pasan 10 años, 15 años y duplicaron el terreno, porque la costa creció. Bueno, ustedes son ahí dueños por abulsión. O supongan que hay un desmoronamiento de la montaña y crece y se modifica el terreno, ¿bien? Todo el código lo regula, son situaciones muy particulares que yo, para la clase de hoy, digamos, no tiene sentido que la detallemos, pero lo que quiero dejarles en claro es que la forma normal es a través de un acto jurídico, pero hay situaciones particulares que están expresamente reguladas, que a veces tienen importancia. No sé si han leído las noticias de los últimos 6 meses, pero, por ejemplo, frente a las costas de San Isidro y de San Fernando, han crecido de esta manera por sedimentación. Hay como 10 hectáreas en una zona más cara de Argentina, que se formaron por la sola sedimentación de la arena que arrastra el río, no estaban y de golpe aparecieron. Y hubo gente que se acercó a esos lugares y empezó a querer apropiárselas. Digamos, puso un muellecito, un cartelito, propiedad privada, gente que espera tener el día de mañana el título de algo que antes era agua y ahora es tierra, y puede tener un valor muy grande. ¿Bien? Bueno, entonces pasamos a otro de los derechos. Vamos a hablar ahora del condominio. Muy cortito porque yo ya apliqué el dominio, pero el condominio, dice el artículo 1983, es el derecho real de propiedad sobre una cosa que pertenece en común a varias personas y que corresponde cada una por una parte indivisa. Las partes de los condóminos se presumen iguales, excepto que la ley o el título dispongan otra proporción. Es decir, que el condominio tengo más de un dueño sobre un bien en particular. Bien, ¿cuáles son las particularidades que va a tener en la regulación nuestro código? Bueno, como yo no tengo una sola persona que sea el dueño, ¿cómo voy a tomar decisiones sobre la cosa y quién va a poder gozar de la cosa? Mientras haya acuerdo, no va a haber inconveniente, pero ¿qué pasa cuando yo soy condómino de un bien cuyo destino es litigioso, donde no nos podemos poner de acuerdo? Yo quiero, supongamos, un inmueble. Yo quiero sobre el inmueble alquilarlo y el otro quiere ocuparlo. Yo quiero construir un edificio y el otro quiere demoler y hacer un parque. Lo que busca acá regular nuestro código es el funcionamiento del condominio. Tiene algunas normas variadas. O sea, el articulado acá en esta parte es bastante largo. Les voy a contar las cosas más salientes yo. Bueno, el destino, dice el 1985, el destino de la cosa que es común se determina por la convención, por la naturaleza de la cosa o por el uso del cual está afectado de hecho. Es decir, que la primera cuestión va a ser que lo van a, por el acuerdo que tengan las partes. Digamos, las partes tienen que ponerse de acuerdo, los dueños, en cuál va a ser el destino a darle a la cosa.
Eh, Facultades de los condóminos en relación a su parte indivisa. Cada condómino puede enajenar y grabar la cosa en la medida de su parte indivisa sin el asentimiento de los restantes condóminos. Los acreedores pueden embargarla y ejecutarla sin esperar el resultado de la partición, que le es inoponible. La renuncia del condómino en su parte acrece a los otros condóminos. Gastos: cada condómino debe pagar los gastos de conservación y reparación de la cosa y las mejoras necesarias y reembolsar a los otros lo que hayan pagado en exceso con relación a sus partes indivisas. Bueno, ¿qué ocurre con el condominio? Bueno, en principio, el régimen, como yo decía, es compartido de la cosa. Entonces los condóminos tienen que ponerse de acuerdo en el destino a darle. A veces pasa, a veces no pasa. Si una persona lo usa al 100% la cosa, no le da derecho a los otros a que lo indemnicen, a no ser que efectivamente lo requieran. O sea, si yo estoy, el ejemplo más común ocurre siempre con las sucesiones. Tenemos un bien que entra en sucesión, supongan de los padres, tenemos dos hermanos, heredan los dos el inmueble familiar que eran de sus padres. A partir de ese momento van a ser condóminos. Los dos hijos herederos, supongan, van a ser dueños en partes iguales. Y uno se va a vivir a la casa y el otro no vive en la casa. Bueno, ahí uno, por ser titular de un 50%, está ocupando el 100% del inmueble. Lo que acá me dice el código es que a partir del momento en que lo reclame, va a tener la posibilidad de ser indemnizado el titular del condominio que no lo está explotando, que no lo está usando. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? Respecto de la parte individual, ¿alguien habló? Profe, perdón, en esto del condominio entonces, uno es como titular de esa parte indivisa. Exacto. Ese pedacito de esa, por ejemplo, un terreno, de estos barrios privados que tienen esos condominios, uno es pedazo de esa parcela, es dueño de esa parcela, Mirá, pedacito del terreno. Justamente eso de lo del barrio privado lo vamos a ver ahora a continuación, pero te lo voy a dar el ejemplo por la negativa. En principio, sería, sí, uno sería titular en el condominio de una parte indivisa. ¿Qué ocurre con la cosa del condominio? El bien objeto del condominio es uno, y en principio no lo puedo dividir. Entonces, de manera tal, yo digo un inmueble. O sea, jurídicamente el inmueble es uno solo, y yo tengo, supongan, el 10% del inmueble. Bueno, mi derecho de titularidad va sobre esa parte. A veces lo puedo ejercer sobre el todo, si nadie se me opone. Pero si no, digamos, yo soy titular. Puedo embargar, puedo vender mi parte sin afectar a los otros, pero yo no puedo disponer por mí solo el destino de toda la cosa. Tengo que tener el acuerdo por votación de los restantes condóminos. A lo que voy ahora es que el régimen del condominio es un régimen de los más caprichosos del código y de los menos recomendables para ejercer alguna explotación. Esto va en consejo para los que el día de mañana puedan llegar a dedicarse a alguna operación inmobiliaria o similar, o para negocio, o los que vayan a poder adquirir algo por sí. El condominio requiere que haya un acuerdo con los dueños en el destino que le van a dar y que lo van a administrar. Paso al artículo 1993. Dice: si no es posible el uso y goce común por razones atinentes a la cosa o por la oposición de alguno de los condóminos, estos reunidos en la asamblea deben decidir sobre la administración. Bien, yo tengo que ponerme de acuerdo, que a veces es algo que no es posible. Cuando esta imposibilidad de avanzar en el condominio se mantiene, lo que ocurre es lo que viene en los capítulos posteriores a la regulación, 1996 y posteriores. La indivisión de la cosa me lleva a la posibilidad de perseguir la partición. Cuando yo no me puedo poner de acuerdo en el destino y el bien es incompatible, de manera tal que si lo uso yo, no lo usa otro, supongamos que, vamos a dar un ejemplo, por ahí más sencillo, tenemos un condominio sobre un auto. Nos juntamos 3 de ustedes y compramos y somos dueños de un 33% del auto. Y si el auto lo tengo yo, no lo van a usar los otros dos. Y los otros dos me lo reclaman. Y entonces en ese caso no nos ponemos de acuerdo, entonces ¿qué hacemos? Bueno, hay que venderlo. Entonces la ley me va a llevar a la venta forzosa del inmueble, perdón, en este caso del vehículo, lo van a ir a rematar
y lo que me van a dar a mí, en definitiva, es, luego de que se convierta ese bien en plata, me van a dar el porcentaje que me toca a mí de la plata, no así de la cosa en sí. Bien, entonces, con lo cual, el condominio, en mi opinión, y que es compartida, les diré, por la mayoría de la doctrina, es de que no es la mejor forma para llevar adelante emprendimientos o para tener cosas compartidas con gente de la cual no son muy familiares. Porque donde no haya acuerdo, se traba todo el funcionamiento. Incluso si alguno de los condóminos el día de mañana tiene una medida personal, como lo pueden ser la inhibición, o pueden embargarle su parte, también puede llegar a afectarme en mi parte. Supongan que en el caso del vehículo, que éramos 3 dueños, a mí me embargan y me van a poder querer rematar mi parte del vehículo, afectando en parte el uso de los otros 2. Bien. Acá me hacen en el chat, Juan Ignacio, una pregunta. Un ejemplo de condominio podría ser un edificio donde hay inmuebles alquilados. Bueno, yo con los edificios, ahora voy a explicar cuando explique el próximo de los derechos, ocurre que históricamente no había una figura que permitiera desarrollarlos. Esto fue así hasta que se legisló el régimen de propiedad horizontal, que es el régimen más usado hoy en día para los desarrollos en altura inmobiliarios. Muchos de los proyectos que existen hasta el día de hoy, por más de que está regulada la propiedad horizontal, mantienen el régimen de condominio. Y esto es un problema a veces. Ahora voy a explicar después, reitero, la propiedad horizontal. Pero si yo tengo un edificio, me gustaría poder acá usar la pizarra del Zoom, pero no la... En este caso la facultad no está tan a mano. Bueno, vamos a imaginarnos, yo tengo un cuadrado, ¿no? Ese cuadrado es el plano de un inmueble. ¿Bien? El inmueble es uno solo. Yo les conté hace un ratito cuando hablábamos del derecho de dominio, le dije que el dominio se extiende a todo lo que está construido por encima. Entonces yo tengo un solo inmueble sobre el cual voy a levantar un edificio. Las 10 plantas que levanto yo arriba del edificio, ¿a qué corresponden? A un único inmueble. Cuando yo utilizo la figura del condominio para desarrollar un edificio, en definitiva, vamos a hacer un ejercicio matemático simple, así no me complico yo que no soy tan ducho en las cuentas. Si yo hago 10 pisos sobre un edificio y en cada piso hago, supongan 2 departamentos, tengo 20 departamentos, cada una de las personas que compre un departamento, en definitiva va a ser dueño de una parte indivisa. ¿Me siguen hasta ahí? ¿De cuánto? De un 20avo va a ser dueño. Esa persona quizá tenga el acceso a su propiedad y haya comprado, supongan, el cuarto B. Pero cuando uno va a ver de qué es dueño, no dice que es dueño del cuarto B, porque el cuarto B no va a existir jurídicamente. Va a decir que es dueño de una 20ava parte, no sobre cuál. Es decir, tengo un régimen en el cual no tengo una afectación. ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? Bien. Sí, ¿eso es el condominio entonces? ¿O propiedad horizontal? Condominio. Yo, en ese caso, sería dueño de un 0,05 de derecho en condominio sobre un inmueble entero. Pero es un problemón ahí. Y aunque le parezca que no, todavía se usa mucho en nuestra ciudad. Hay montones de casos que nos llegan al estudio de gente que compró y porque el desarrollador lo quiso hacer más barato, en vez de hacer propiedad horizontal, que vamos a ver cómo funciona, hace condominio y el día de mañana cualquiera de los condóminos tiene un problema y no puedo avanzar. Si me embargan, van a embargar a todos, bien, van a afectar la propiedad de todos. Yo no voy a ser dueño de mi unidad, sino soy dueño de una partecita indivisa del todo. Bien. Bueno, esto es el condominio. Vamos a pasar a otro de los derechos, que justamente es el que sigue, la propiedad horizontal. Ahora vamos a explicar blanco sobre negro para que ustedes entiendan la diferencia. La propiedad horizontal, dice la ley, es el derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio
que otorga a su titular facultades de uso, goce y disposición material y jurídica que se ejercen sobre partes privativas y sobre partes comunes de un edificio, de conformidad con lo que establece este título y el respectivo reglamento de propiedad horizontal. Las diversas partes del inmueble, así como las facultades que sobre ellas se tienen, son interdependientes y conforman un todo no escindible. Bien, ¿cómo es esto? ¿Qué diferencia tenemos? Acá volvemos al cuadrado inicial que yo le decía. Hay un inmueble inicial, una única propiedad, pero yo la afecto al régimen de propiedad horizontal. De manera tal de que yo divido la propiedad y voy a dejar partes comunes y partes privadas. Las partes privadas van a ser cada una de las unidades. Entonces, de manera tal que yo ahí cuando compro el cuarto B, efectivamente compré el cuarto B y soy titular al 100%, soy titular dominial, no condominio, soy titular dominial del 100% de una unidad. Ahora bien, esa unidad está sobre un todo común, que es el edificio que está en propiedad horizontal. Y ahí vamos a tener partes que son comunes de todos. Vamos al caso del ejemplo del edificio. Soy dueño de mi unidad, de mi departamento, y lo que tengo adentro, pero después hay partes que voy a compartir con el resto de los dueños de departamentos. Voy a compartir el pasillo, el hall, voy a compartir las escaleras, voy a compartir los ascensores, la terraza. ¿Bien? Entonces, va a haber lugares que son exclusivos míos, como va a ser mi unidad, que va a ser mía sola, que yo la vendo cuando quiero, la puedo embargar, me la pueden quitar, es mía, y va a haber partes que son de todos. La particularidad de este régimen es que yo, como una vez que adquiero una unidad que está sujeta a propiedad horizontal, tengo que participar de los gastos junto con el resto de las personas. Y ahí también voy a tener una alícuota de participación. Esto, el que viva en el edificio y tenga constituido un consorcio, lo verá en los resúmenes de despensas. Cuando les llegan a fin de mes los resúmenes de despensa, que ustedes ven y dicen el cuarto B, que tiene una superficie de 80 metros, tiene una participación del 0,05, supongan en este caso, como si vamos al ejemplo que eran 20 unidades iguales, participa del 0,05 de los gastos totales del edificio. Y ahí también las despensas, cuando hablamos de despensas ordinarias o extraordinarias, las despensas ordinarias van a ser todos los gastos normales que tuvimos para mantener y conservar las partes que son de uso común. La limpieza del edificio, pagarle al portero, mantenimiento del ascensor, etc. ¿Bien? Profe, es como medio, es muy finita la diferencia, ¿no? Entre condominio y propiedad horizontal, porque es como que me confunde un poco darme cuenta. Yo, por ejemplo, firmé un boleto de compra y venta, que lo estoy leyendo, de parte indivisa con adjudicación de espacio de uso exclusivo. Es raro porque... que justo te estaba hablando de vos cuando dije que hay gente que firma... A ver, ahora, no sé si lo querés compartir, ahora ¿qué dice en el objeto del contrato? Claro, por ejemplo, yo ya escrituro, me dan la escritura mañana, pero yo, por ejemplo, ahora estoy leyendo un boleto. ¿Mañana? Dice, mañana, sí, mañana nunca más, me dan la escritura. más tiempo la clase. No, mira, dice, boleto de compra y venta, esto lo hice hace unos meses atrás, boleto de compra y venta de parte indivisa con adjudicación de espacio de uso exclusivo. Es un barrio privado que tiene 200, son 9 manzanas, somos 200, por ahora 200 propietarios. Tenemos un consorcio, lo estamos armando, porque nos tenemos que poner de acuerdo entre todos, es un lío. Entonces pusimos un administrador. Pero acá en el boleto me dice que a mí se me adjudica, es un condominio, pero dice exactamente la manzana, el lugar exacto donde yo compré, digamos. Es como que está ahí en el medio, ¿o no? Sí, más en el medio, más para la izquierda que para la derecha. Ahora no quiero tampoco centrar la clase solamente en tu situación, ahora lo vamos a hablar, pero en tu caso, en principio, por lo poco que te puedo escuchar en esta primera cláusula, vos te están vendiendo todavía un condominio y eventualmente hay una aspiración de realizar otro tipo de afectación de derecho real, pero que todavía no está hecho. O sea, lo que vos, en principio, por lo que estoy acá escuchando, vos estás dentro de un condominio,
pero en el cual hubo un acuerdo con todos los condóminos de cuál va a ser la afectación de uso que van a tener. Pero en principio estás en un condominio, no estás en un régimen de propiedad horizontal. Reitero, en la propiedad horizontal la principal diferencia es que hay unidades funcionales que son privativas de la persona que las adquiere. Esa persona que es dueño de la unidad funcional puntual ejerce el derecho de dominio, no es condómina, es dueña exclusiva. Como yo les decía recién, el derecho de dominio es exclusivo, no se comparte. Una sola persona lo ejerce. Entonces acá, de la unidad funcional, yo voy a ser dueño al 100%. Después, esa unidad está dentro de una afectación mayor que tiene partes comunes. Y con las partes comunes, por ser dueño de esa unidad funcional, estoy obligado a soportar los gastos de la misma. E incluso estoy obligado a comportarme según las reglas que están fijadas en el reglamento de uso, el reglamento del consorcio. Que ahí también son reglas, por lo general, sociales para la convivencia de las personas que comparten este régimen de propiedad horizontal, que suelen existir en los contratos, es decir, bueno, no se pueden hacer ruido molesto, se pueden ingresar con mascotas o no, etcétera, cuáles van a ser gastos ordinarios, cuáles no van a ser gastos ordinarios, etcétera, como puede tener cualquier reglamento de propiedad horizontal. Bien. Avanzando con esto de propiedad horizontal, ahora si querés, cuando terminamos la clase, tenés la consulta gratis, por ser la última clase hoy, Gisela. Igual mucho, a lo sumo te voy a hacer estar más contenta o menos contenta, pero ya está, ya firmaste. ¿Qué particularidades tenemos? Bueno, unidad funcional, esto que yo les contaba recién. El derecho de propiedad horizontal se determina en la unidad funcional, que consiste en pisos, departamentos, locales u otros espacios susceptibles de aprovechamiento por su naturaleza o destino, que tengan independencia funcional y comunicación con la vía pública directamente o por un pasaje común. Yo, desde mi unidad que es mía, puedo salir a la calle atravesando un camino que es el pasillo, o puedo tener directamente salir a la calle. Después se determinan cuáles son las cosas y partes comunes, y acá lo que tenemos es una definición en general, y después tenemos una casuística que el código nos hace. En principio lo que nos va a decir es que lo que es común de la propiedad horizontal son las cosas que son indispensables para mantener la seguridad, y que están determinadas en el reglamento de propiedad horizontal, y después me dice cuáles son necesariamente comunes, que hace una enumeración. El inmueble entero sobre el cual asienta el edificio, los pasillos, vías o elementos que se comunican las unidades entre sí, los techos, las azoteas, las terrazas y patios solares, los cimientos, columnas, vías portantes, los locales de instalaciones de servicios centrales, las cañerías, los cableados, la vivienda para alojamiento del encargado, ascensores, montacargas, escalera mecánica, bueno, etcétera. No, es una enunciación, así que no tiene sentido que reparemos mucho, pero bueno, lo que reitero es, hay cosas que son de todos y hay cosas que son solamente del dueño. Este régimen es bastante más benigno en la propiedad horizontal que el condominio. En el condominio, yo le decía, es un poco caprichoso y la decisión de uno puede frenar el avance de todos. En este caso, la propiedad horizontal se maneja mediante asambleas. Entonces, los consorcistas, digamos, que son dueños de unidades funcionales, se reúnen para tomar decisiones en asambleas de consorcio, dentro de las cuales existe, por ejemplo, designar un administrador, pueden removerlo, pueden fijar la remuneración, pueden disponer la realización de gastos que sean extraordinarios, que excedan el normal, digamos, funcionamiento, etc. Acá me dicen, para que sea propiedad horizontal tiene que ser necesariamente una edificación horizontal. Entiendo que la pregunta, Juan Ignacio, es si tiene que ser en altura la pregunta. No tiene que necesariamente estar construido para arriba. De hecho, este régimen es utilizado para muchos sistemas de propiedades similares. Muchos countries terminan usando esta figura de la propiedad horizontal.
Lo utilizan también las casas chorizo, que a veces vemos en La Plata, en la cual hay un pasillo y de un solo piso. Incluso se utilizan para otro tipo de desarrollo inmobiliario. Bueno, de este mucho más no voy a decir. Lo último, digamos, sobre las cosas comunes, yo no tengo derecho exclusivo, lo tengo compartido, no puedo modificar las cosas comunes. Esto es común a veces cuando ustedes tienen un departamento que no pueden cambiar la fachada. O sea, si ustedes quieren reparar su unidad, pueden hacer cambios internos en su unidad, pero no pueden cambiar las columnas, las ventanas, tienen que mantener la misma ventana hacia afuera que tiene todo el edificio, etc. Hoy en día el código regula con bastante precisión cómo funcionaba la asamblea y los consejos propietarios, que va a ser lo que administran, y tiene un régimen previsto, digamos, que le otorga personalidad jurídica al consorcio. Esto, ¿se acuerdan cuando vimos la clase de personas humanas y personas jurídicas? Yo les contaba de que hoy en día el consorcio del régimen de propiedad horizontal es considerado una persona jurídica, es decir, que va a ser susceptible de tener derechos y obligaciones. Hoy en día tienen quit, tienen cuentas, tienen todo, los consorcios. Pasamos a otro, conjuntos inmobiliarios. Este por ahí sí tiene cierta similitud. Dice, son conjuntos inmobiliarios, los clubes de campos, varios cerrados o privados, parques industriales, empresariales o náuticos, o cualquier otro emprendimiento urbanístico, independientemente del destino de vivienda permanente o temporaria, laboral, comercial o empresarial que tenga, comprendidos asimismo aquellos que contemplan usos mixtos con arreglo de lo dispuesto a las normas administrativas locales. Y acá viene la particular. Características. Son elementos característicos de estas urbanizaciones los siguientes: cerramiento, partes comunes y privativas, estado de indivisión forzosa y perpetua de las partes, lugares y bienes comunes, reglamento por el que se establecen órganos de funcionamiento, limitaciones y restricciones de los derechos particulares y régimen interdisciplinario, obligación de contribuir con los gastos y cargas comunes, entidad con personalidad jurídica que agrupa los propietarios de las unidades privativas, las diversas partes, cosas de sectores comunes y privativos, así como las facultades que sobre ellas se tienen, son interdependientes y conforman un todo prescindible. Bueno, acá, como verán, es algo similar al régimen de propiedad horizontal, en el sentido de que tenemos partes comunes y partes que van a ser privadas. Este régimen es un poco más, digamos, definido puntualmente en cuanto al destino, porque acá sí no parece tan común de que vaya a construir para arriba, sino que más bien estamos hablando de construcciones sobre grandes extensiones, y tiene la particularidad de que a su vez suele requerirse o suelen constituirse no solo el derecho de propiedad, sino que también alrededor de estos conjuntos inmobiliarios se constituyen asociaciones civiles a las cuales uno tiene que pertenecer para ser dueño de la propiedad individual, y a su vez se dan otros servicios extras, como pueden ser los clubhouse, canchas de golf, de polo, lagunas, etc. Bien, no es tan, digamos, tan necesario que profundice mucho más en este, pero reitero, similar en cuanto a que hay unidades funcionales y que hay partes comunes, solo que acá es más compleja por ahí el funcionamiento, puesto que se crea una entidad, como dice este artículo, y hay un régimen de uso mixto. Bien, no es solamente la vivienda, sino que yo le estoy agregando otros derechos, como la necesidad de contribuir para pagar gastos de cosas que no son de la vivienda en sí. Reitero, el Clubhouse, pagar los amenities, el Zoom. No sé si alguna vez han visto el resumen de unas expensas de country, pero desde las clases de golf hasta mantenimiento de lagunas, etc. Bien. Pero por lo demás es similar el funcionamiento. Bien. A ver, voy a leer acá una pregunta. Bien. Acá se respondió solo, Inés. Bueno, pasamos a otro derecho real.
tiempo compartido. Este es un derecho que fue incorporado en el 2015, no estaba anteriormente, y dice, se considera que existe tiempo compartido si uno o más bienes están afectados a su uso periódico y por turnos, para alojamiento, hospedaje, comercio, turismo, industria u otros fines, y para brindar las prestaciones compatibles con su destino. Este lo voy a contar rápidamente porque estamos muy corto de tiempo y también es por ahí de poca aplicación práctica para la profesión. Los tiempos compartidos han irrumpido, son muy noventosos, muy menemistas, al menos en Argentina. No sé si alguno lo ha conocido, pero era muy común en esa época. Yo compro un derecho sobre un inmueble, pero solamente estoy comprando el derecho al uso sobre un tiempo específico del mismo, sobre una parte determinada del año. Bien. Me compro un tiempo compartido en el Caribe, en un hotel determinado. Me compro un tiempo compartido en Bariloche. De manera tal de que yo no soy dueño del inmueble en sí. Tengo el derecho a tener el señorío sobre ese inmueble durante una época determinada. Por lo general, como son cuestiones ligadas a destinos vacacionales, al adquirir yo un tiempo compartido, voy pagando en cuotas y me da el derecho a irme todos los años, supongan, una semana al año a ese bien inmueble que yo tengo el derecho de tiempo compartido. Bien, ese es en esencia el funcionamiento y el sentido de este derecho. Pasamos a otro, cementerios privados. Acá se consideran cementerios privados a los inmuebles de propiedad privada afectados a la inhumación de restos humanos. Y acá tiene también la particularidad de que, similar a lo que ocurre con el derecho de propiedad horizontal, o como hablaba recién de los countries, vamos a tener afectación y va a haber partes que son de uso común y partes que son privativas. En este caso estamos hablando de algo que está destinado a la inhumación de personas, es decir, a enterrarlo o a conservar cenizas en el mismo. Acá esto se inscribe particularmente en el registro de propiedad inmueble y se pide, a su vez, tiene que estar habilitado por el municipio del lugar donde funcione. Tienen también un reglamento de administración y de uso. Y bueno, acá la particularidad es el derecho que tiene la persona que adquiere el derecho de sepultura. Bien, lo tenemos en el artículo 2107, que dice: facultades del titular del derecho de sepultura. Dice: el titular del derecho de sepultura puede inhumar a la parcela los restos humanos de quienes disponga, construir sepulcros en sus respectivas parcelas, acceder al cementerio de su parcela en horarios indicados, utilizar laboratorios, servicios, parques de interacciones y lugares comunes. ¿Qué ocurre acá? Yo estoy pagando a una persona que previamente afectó un inmueble para hacer un cementerio privado. Yo lo que estoy pagando es el derecho a una parte particular de ese cementerio al efecto de hacer una inhumación de restos humanos de alguna persona puntual. A veces está definido de quién va a ser, a veces no, puede ser libre. Y sobre ese lugar tengo el derecho a acceder, y a ejercer los ritos que considere necesarios. Bien, yo a su vez tengo que pagar un canon de mantenimiento y tengo que usarlo acorde a los reglamentos. Bien, avanzo. Derecho real de superficie, 2114. Este es un derecho también no tan usado, poco común. Dice: el derecho de superficie es un derecho real temporario que se constituye sobre un inmueble ajeno. Vuelvo acá, recuerden, derecho sobre bienes propios o sobre bienes ajenos. Acá tenemos sobre bien ajeno. Este derecho otorga al titular la facultad de uso, goce y disposición material y jurídica del derecho de plantar, forestar o construir sobre plantado, forestado o construido en el terreno, el vuelo o el subsuelo, según las modalidades de ejercicio y plazo de duración establecidos en el título para su constitución y dentro de lo previsto en el título y las leyes especiales. Bien. Esto es un derecho, entonces, temporario, pero sobre un inmueble que no es propio. Es decir, yo constituyo a mi favor, sobre el campo, supongan, de otra persona,
un derecho a poder explotar la superficie del campo. ¿Soy dueño del campo? No. Solo tengo el derecho, sobre un tiempo determinado, a poder explotarlo, ya sea mediante plantaciones o mediante construcciones. Bien, este derecho se inscribe igualmente, es un derecho, digamos, inmobiliario. Vamos a otro de los derechos. Derecho de usufructo. 2129. Usufructo es el derecho real de usar, gozar y disponer jurídicamente de un bien ajeno sin alterar su sustancia. Bien, ¿cuál es la particularidad? Otra vez, es un derecho sobre un bien ajeno. Yo, sin ser el dueño, puedo usarlo, gozarlo y disponer del bien, sin modificar el bien en sí. Bien, puede ser parcial o total, este usufructo, puede ser sobre una cosa que sea determinada o puede ser una cosa fungible, y puede estar determinado a favor de una o de varias personas. Por lo general, este derecho en la práctica argentina es utilizado para establecer derechos vitalicios. Es muy común en operaciones que hacen padres a favores de hijos, por ejemplo. Supongan que yo quiero dejarle a mis hijos un bien determinado, pero me quiero asegurar que mientras yo viva, ese bien va a quedar bajo mi esfera de uso. Entonces, yo la propiedad la termino transfiriendo, la puedo hacer una donación. Yo soy titular dominial, tengo un derecho de dominio. Mediante un acto jurídico de donación, le traspaso la titularidad a mi hijo. Bien, a partir de ese momento dejo de ser titular de dominio y pasa a ser mi hijo. Bien, pero ¿qué hago? Me reservo el derecho de usufructo vitalicio. Entonces, mientras yo, por ejemplo, vitalicio que es de por vida, mientras yo esté vivo, por más de que he dejado de ser el dueño de ese inmueble, puedo usarlo gozando del bien como si aún fuera mío. ¿Así? Entonces, no soy más dueño, pero lo puedo usar. La persona que adquirió la titularidad del inmueble puede venderlo, puede embargarlo, lo que quiera, pero lo que no se me puede privar a mí es de ese derecho de usufructo. Yo tengo el derecho, por más de que la persona a la que le doné el inmueble lo embarguen, o se muera, o lo que sea, yo voy a conservar siempre el derecho de usufructo a gozar de ese inmueble, por el tiempo que lo haya establecido, o puede ser, reitero, vitalicio, que sea de por vida. ¿Se entiende este? Paso a otro derecho. El derecho de, vamos a pasar a habitación. La habitación es el derecho real que consiste en morar en un inmueble ajeno, construido o en parte material de él, sin alterar la sustancia. Bien, el derecho real a la habitación solo puede constituirse a favor de persona humana. Bien, es algo similar a lo que veíamos recién del uso, pero este derecho de habitación se limita a el derecho que tiene una persona a gozar del uso de una habitación con destino a que sea su domicilio, a morar en él, y es a favor de una persona. Bien, y pasamos en velocidad a hablar de las servidumbres. Esto lo tenemos en el 2162 y dice: la servidumbre es el derecho real que se establece entre dos inmuebles y que concede al titular del inmueble dominante determinada utilidad sobre el inmueble sirviente ajeno. La utilidad puede ser de mero recreo, dice. Hay servidumbres positivas y negativas. La servidumbre es positiva si la carga real consiste en soportar su ejercicio, o es negativa si la carga real se limita a la abstención determinada impuesta en el título. Vamos a contar un poco entonces esto, cómo funciona. Yo esto lo inscribo al derecho de servidumbre respecto de un inmueble que no es mío, o sea, lo inscribo sobre un inmueble ajeno. Hay diferentes tipos de servidumbre. Yo recién les contaba, por ejemplo, la servidumbre de paso, pero puedo tener, por ejemplo, servidumbre de vista. Ejemplo, yo, en el caso, por ejemplo, pongan Gisela,
que mañana va a escriturar en un terreno. Ella puede negociar con el vecino de enfrente y puede contratar de manera tal que el vecino de enfrente le ponga a ella una servidumbre de vista, asegurándose de que el vecino no va a construir algo que le vaya a tapar el sol el día de mañana. ¿Bien? Es un derecho real que limita en definitiva el dominio del titular del inmueble ajeno. O por ejemplo, lo que les contaba, el derecho de paso. Yo, como dueño del inmueble, constituyo con otro dueño de inmueble un derecho real sobre el inmueble ajeno, sobre el inmueble de él, de manera tal que está obligado a permitirme que yo pueda circular por el mismo. Acá vamos. Hay diferentes derechos de servidumbre, algunos son positivos, como decía, otros son de abstención, meramente. Yo, en el derecho que les decía recién de vista, digamos, en el caso no hay que hacer nada, solamente la abstención va a ser de poder realizar una construcción. Hay diferentes tipos de servidumbres. Hay servidumbres que son administrativas, por ejemplo, las servidumbres que están constituidas en los campos para que se establezcan los tendidos eléctricos. Si ustedes han prestado atención cuando vienen en la ruta, que muchas veces están las líneas de alto voltaje en los campos. Ustedes vienen por la ruta y ven que hay un campo que tiene las grandes torres con las líneas de electricidad. Eso está puesto sobre el campo de una persona ajena. Ahí el Estado le paga una servidumbre para poder tener ese derecho a tender los cables. ¿Es dueño del campo? No. Solo tiene el derecho a poder traspasar el tendido eléctrico que lleva la energía. Entonces, lo mismo, profe, sería con los carteles, ¿no? Los carteles de publicidad que hay. Sí, en los carteles están siempre armados bajo forma de servidumbre. Bien, entonces reitero, es una relación entre los inmuebles. De manera tal de que la servidumbre queda constituida sobre el inmueble ajeno. Bueno, mucho más por el tiempo que nos queda de esto no voy a decir. Me gustaría igualmente, la clase del próximo martes voy a ampliar un poquito más esto de servidumbre, más allá que después no lo voy a tomar, pero para cerrar la idea. ¿Qué me quedó fuera hoy del tapete? Los derechos reales de garantía. Los voy a aplicar en la primera parte de la clase que viene, no los vamos a tomar, así respeto el reglamento y cumplimos en que tengan una semana entera para el parcial. Hasta acá, de lo dado de hoy, ¿hay alguna consulta? Solo de temas. Ahora después abrimos la consulta para parciales y para... No, nadie. Bárbaro. Me quedo más tranquilo. O sea, no entendieron nada. Leyendo los artículos donde y las clases más que nada, digamos, la complejidad de la evaluación va a ser similar un poco a lo que hemos tenido la anterior. Voy a intentar buscarles para este fin de semana también alguna guía de estudio, solo que por ahí esta parte de la materia puede llegar a ser un poco más extensa de lectura en cuanto, digamos, a temas que hemos tratado, pero el parcial voy a intentar hacerlo lo más sencillo posible. Bien, el martes, entonces, le damos un cierre a este tema y vamos a hacer repaso de lo que quieran, de lo dado hasta acá, de cara al parcial del jueves. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Silencio total. Bueno, si no hay más dudas, entonces, les deseo a todos buen fin de semana. No se olviden de ir a votar el domingo y nos estaremos viendo el martes. Gisela, si necesitas la consulta o si no, a veces menos sabe uno y... Sí, ya firmé. Firmaste el boleto. Mañana vas a hacer la escritura. Voy a confiar en la buena fe.
Ahora, Fede, igual intervino un martillero. La empresa a quien le compré, una notaria, y La todos notaria, digamos, el notario es el escribano que interviene para dar la escritura y que también te certificó la firma del boleto. Sí, sí. Y respecto de, te preguntaba si hubo un martillero en el medio que hizo el corretaje a la operación. Que eso a veces te da algún marco más de... ¿Fue por inmobiliaria o fue por directamente compra directa? No, es una empresa que se llama Owen Group, que es conocida en La Plata. Es un grupo inversor que compró este predio. También ellos tienen todavía poder sobre algunos terrenos, son propios de ellos porque no los vendieron en la totalidad, y yo se los compré directamente al grupo inversor. Bien. Bueno, a disposición, si igual como te decía, ya estás en el baile, pero si Ya necesitas estoy. algo, no hay problema. No, ahora están haciendo el tendido eléctrico, lo están cerrando, están haciendo el mejorado de las calles. Lo que ocurre en tu caso, que es lo que suele ocurrir en muchísimos casos de desarrolladores, es que no se encuentra aún en condiciones el inmueble de ser dividido o ser sometido al régimen de propiedad horizontal. Nosotros tenemos cierta legislación, aparte del Código Civil Comercial, legislación local y provincial, que tiene ciertas exigencias de servicios para que uno permita que se divida o que se afecte la propiedad horizontal. En este caso, le piden que tenga los servicios ya dados, que hagan ciertas mejoras, como la apertura de calles. Entonces, la aspiración de este desarrollador seguramente es de completarlo. O sea, y a vos te vende esto con la aspiración de que el día de mañana tengas tu unidad, tu casa puntual. Pero ahora lo que vas a comprar es una parte indivisa con los problemas que eso tiene. El problema se da cuando no se termina de desarrollar. A veces pasa que el desarrollador tiene algún inconveniente, ojalá que no sea tu caso, a veces pasa de que jurídicamente se traba o no se puede, o le va mal económicamente al desarrollador y lo deja por la mitad. Entonces te terminás quedando con una parte indivisa y bueno, te puede generar un problema. Pero confiemos de que no sea el caso, de que el tuyo sea... Por ahora creo que marcha bien porque ya nos pusieron el medidor. Eso es una buena señal. Aparentemente está como en el app bien puesto las cosas. Es una buena señal. Son diferentes pasos que te quedan. Ya la luz es uno de los últimos, así que eso viene bien. Bueno, a disposición, como te dije. Mucha suerte mañana y felicitaciones por la compra. Bueno, muchas gracias. Para el resto, los que se han quedado, acá me decía el otro día el titular, de que para él los que se quedan conectados al último son los que no están escuchando la clase. Así que, a ver, voy a hacer una prueba. ¿Alguno está conectado escuchando acá o son todos los que están? Ah, ahí está. Sí, profe, estamos. Ah, bueno, era de chupa nomás a ver qué pasaba con Gisela. Nada, pasa, bien. Estoy seguro que acá hay 2 o 3 que lo dejaron y se fueron a hacer otra cosa. Así No, estamos. Bueno, chicos, buen fin de semana para todos y nos vemos el martes. Gracias, profe. Chao. Gracias, chau. Hasta luego. Chao.